Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 16 del curso Habilidad Verbal. El día de hoy Buenos días, vamos profesora. a, ¿cómo está? Buenos días. Tipos de preguntas para la evaluación de la comprensión lectora 4. Específicamente vamos a ver compatibilidad e incompatibilidad. Tenemos la compatibilidad. Dos proposiciones son compatibles en la medida en que sean consistentes. Esto quiere decir que entre ellas debe existir una buena coherencia. Efectivamente, una idea es compatible con la otra cuando son consistentes, cuando son coherentes, cuando van en la misma línea, ¿no? Respecto una de otra en relación al contenido. Ahora, es imposible, es necesario, perdón, especificar que hay dos tipos de compatibilidad: la compatibilidad literal y la compatibilidad inferencial. Vamos a ver en esta diapositiva la primera, la compatibilidad literal. El primer caso de compatibilidad se refiere a un parámetro literal. Evidenciamos esta categoría cuando una idea que se expresa explícitamente en el texto se halla dentro de las alternativas propuestas. Ejemplo: la ausencia de voluntad política es más que la falta de determinación de un gobierno. Bueno, eso resulta compatible en función a ese fragmento, decir que el Estado no tiene ningún interés que beneficie a una población. Nosotros decimos que es compatibilidad literal esto que está en rojo respecto a lo que dice el texto, porque finalmente lo que nos dice, lo que está en rojo respecto a lo que ahora está en azul, prácticamente es lo mismo, ¿no? Simplemente que lo estamos diciendo de otra manera. Entonces, acuérdense que hay compatibilidad literal. ¿Qué significa? Me están diciendo lo mismo o me están diciendo algo que está expresamente dicho en el texto, solamente que ahora dentro de las alternativas me lo ponen, digamos, con otras palabras. Esto es compatibilidad literal. Compatibilidad inferencial. El segundo caso de compatibilidad refiere a un parámetro inferencial de deducción, ¿no? Se colige, se deduce, se infiere. Evidenciamos esta categoría cuando una idea que se expresa implícitamente en el texto se halla dentro de las alternativas propuestas. Ejemplo: según la Asociación Estadounidense de Psicología, alrededor del 36% de universitarios manifiestan síntomas de depresión. Eso nos dice el texto. Pues bien, esto que está en azul resulta compatible, ¿no? Decir que este trastorno mental perjudica notablemente el rendimiento académico. Pues bien, acá cuando nosotros hablamos de compatibilidad inferencial es cuando en el texto se nos dice algo de manera sutil, pero no literal, no expreso. Sin embargo, a partir de la información que sí hay en el texto, podemos deducir, podemos inferir,
Por ejemplo, lo que tenemos acá ya en rojo. Cuando nosotros hablamos de inferencia, es hacer explícito, es hacer literal algo que en el texto no está así, no está dicho, puede estar sugerido, ¿no? Y lo que hacemos entonces es deducir, ¿no? A partir de eso que está expreso, ¿no? Hacia qué podemos llevar como una inferencia, como lo que tenemos acá en rojo. Vamos ahora a la incompatibilidad. Dos proposiciones son incompatibles en la medida en que ambas se nieguen. Esto quiere decir que entre ellas se presenta una contradicción. Efectivamente, dos ideas son incompatibles en la medida, ¿no? O una idea es incompatible con otra en la medida que niegue, contradiga, rechace lo que dice el texto, lo que dice la información. Pues bien, igualmente vamos a tener incompatibilidad literal, ¿no? La incompatibilidad literal. Pues bien, vamos a tener esta incompatibilidad cuando está, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Se está determinando lo que es incompatible respecto a algo que está de manera literal en el texto. Por ejemplo, si en el texto se asevera que la Tierra es es un esferoide achatado, esto significa que tiene forma esférica, pero no es perfectamente circular. Eso es lo que nos dice el texto. Pues bien, entonces, esto, o mejor dicho, resulta incompatible decir que el planeta Tierra se caracteriza por presentar una redondez. Bueno, efectivamente, estamos ahí hablando de una incompatibilidad respecto a lo que dice el texto literal, ¿no? Es decir, esto es prácticamente incompatible respecto a lo que está, ¿no? De manera nítida y expresa en el texto. Incompatibilidad inferencial. Ejemplo, si el texto confirma que los dinosaurios fueron exterminados por una extinción masiva hace aproximadamente 65 millones de años, resulta incompatible decir que los dinosaurios continúan habitando la Tierra. Cuando nosotros hablamos entonces de incompatibilidad inferencial, al igual que cuando hablamos de compatibilidad, es en este caso cuando lo que estamos en este caso diciendo que está en rojo, no se ha dicho de manera expresa en el texto. Acá en el texto no está así como con todas sus letras, como se dice acá en rojo, pues no lo dice el texto. Lo puede sugerir, puede estar ahí un poco velado, ¿no? Como se dice, bueno, se deduce. Bueno, de eso se trata, ¿no? Es decir, cuando hablamos de incompatibilidad inferencial, es cuando nosotros no vamos a ir en función de lo que se infiere, se deduce, ¿no? Respecto a lo que dice el texto. Ahora, en ambos casos, cuando hablamos de compatibilidad e incompatibilidad, debemos tener en cuenta que hay niveles. Por ejemplo, la compatibilidad, es decir, podemos nosotros encontrar dentro de las alternativas que nos ponen una idea que es compatible con la idea principal, una idea que es compatible con alguna idea secundaria, con alguna idea terciaria
o con un simple dato menor que aparece en el texto. Sin embargo, la regla para marcar una alternativa correcta en cuanto a pregunta por compatibilidad va a ser marcar la alternativa que sea compatible, que sea coincidente, que vaya en línea, que sea consistente con la idea principal. Apunten bien eso. Si me están preguntando, ¿no? Sobre una idea que es compatible, ojo, dentro de las alternativas pueden haber distractores. Es decir, puede haber una, ¿no? Que sea compatible con la idea principal y otra de repente que sea con la idea secundaria. Y nosotros entramos ahí en crisis porque decimos, bueno, está mal, hay dos claves, ¿no? O no sabemos cuál marcar. Bueno, la regla está clara. El mayor nivel de compatibilidad se da cuando la alternativa que marcamos es compatible, coincide, es coherente, es consistente, va en línea, reafirma la idea principal. Eso debe quedar clarísimo. Entonces, por eso cuando estábamos comenzando el curso y todavía no llegamos a estos temas, siempre les decía, porque, bueno, les sugiero que sigan eso como regla, que cuando están frente a ustedes a las preguntas, vayan en función a ese patrón, ¿no? Es decir, si estoy en duda en dos alternativas, bueno, me quedo con aquella que contenga o vaya en línea de la idea principal. Les había dicho que tema idea principal es la columna vertebral de todo, no solamente de todo el texto, sino de todas las preguntas. A no ser que haya una pregunta en específico, ¿no? Como a veces ocurre, que nos dice en el último párrafo o respecto a lo que dice tal autor, bueno, ya eso es algo focalizado. Pero cuando es pregunta general, que es lo que cotidianamente viene, tenemos que tener la regla clara, ¿no? Es decir, la regla es, bueno, la compatibilidad es aquella que reafirma, es consistente, va de acuerdo con la idea principal. Y lo mismo ocurre con la incompatibilidad. Vamos a tener niveles de incompatibilidad. Es decir, puedo tener una idea que es incompatible con la idea principal, una idea que es incompatible con alguna de las ideas secundarias, que es incompatible con alguna de las ideas terciarias o simplemente con algún dato menor que aparece en el texto. Pero la regla, ¿no? Para que nosotros marquemos una respuesta correcta por incompatibilidad, la regla nos dice el mayor nivel de incompatibilidad se registra cuando lo que marcamos niega, contradice, rechaza, va en contra de la idea principal. Esa es la clave. Ustedes pueden decir, profesora, pero la C también es incompatible. Claro, porque les acabo de decir que hay niveles, igual que en compatibilidad, con la idea principal, con idea secundaria, con idea terciaria, con datos. Pueden tener hasta 3 distractores, ¿no? Pero ustedes deben tener claro que siempre deben estar en función de la idea principal, ¿no? Entonces ahí, si marcan la idea que es incompatible, contradice, niega, rechaza, va en contra de la idea principal, esa es la clave. Ahora, es necesario remarcar acá también que hay que tener cuidado con marcar o creer que la incompatibilidad tiene que ver con otra temática. Por ejemplo,
Si un texto, lo pongo muy sencillo, nos habla solamente de frutas y vamos a las alternativas y todas las alternativas, perdón, tienen que ver con fruta, excepto una que nos están poniendo ahí algo de verduras, no significa que esa alternativa de verduras sea incompatible. Es otro tema, o sea, ahí nos están poniendo cualquier distractor, ¿no? Porque la regla, ya se las dije, una idea incompatible es aquella que niega o contradice la idea principal. No es que nos pongan cualquier otro tema, eso no. Cuando encontramos a veces ese tipo de alternativas, ¿no? Eso es algo pues que no tiene ni sentido, ¿no? O sea, una persona que marca eso es que no tiene ni idea pues de lo que está desarrollando y generalmente eso lo encontramos, bueno, en otro tipo de contenidos o de propuestas que a veces llegan a nuestras manos, ¿no? Pero eso es totalmente alejado. Muy bien, entonces tienen dos reglas de oro que no deben olvidarlas y que mi recomendación es que ustedes las extiendan, no en general, y que sea la ruta para discriminar cuando están sobre todo en duda en función de dos alternativas. Muy bien, vamos entonces ahora a la separata. Un momento, por favor. Muy bien, tenemos entonces acá ya la separata. Vamos por favor desarrollando este primer texto, texto A. Por favor leemos y resolvemos las dos preguntas. Adelante.
Muy bien, la primera pregunta. Determine cuál de los siguientes acertos sobre el progreso científico según la visión de Thomas Kuhn guarda compatibilidad con el texto anterior. ¿Qué marcaron para la pregunta 1? La D. Muy bien, D de dado. Las revoluciones científicas implican un cambio fundamental en el paradigma. Efectivamente, el texto afirma explícitamente que las revoluciones científicas implican un cambio radical del paradigma, ¿no? Y una reestructuración fundamental. Muy bien. Pregunta 2. ¿Es incompatible con la perspectiva de Thomas Kuhn, tal como se presenta en el texto, sostener que... La A. Muy bien. A. La ciencia avanza mediante la adición gradual de nuevos conocimientos. Bueno, esto es incompatible. Ahí el texto menciona que para Kuhn el avance no es siempre un proceso lineal de acumulación, ¿no? Y que las nuevas teorías a menudo son incompatibles con las antiguas, por eso hablamos de nuevos paradigmas, ¿no? El nuevo paradigma puede contradecir el paradigma vigente hasta la fecha, ¿no? Lo puede contradecir, ¿no? La idea en este caso, por lo tanto, tenemos la alternativa A. Muy bien, vamos por favor con el texto B, hacemos lo propio, respondemos las dos preguntas que se presentan. Adelante.
Muy bien, vemos la primera pregunta. Nos dice, determine cuál de las siguientes afirmaciones sobre la singularidad tecnológica guarda compatibilidad con la información presentada. La C. Muy bien, C. Un efecto potencial de la singularidad es que la IA podría mejorarse a sí misma. Efectivamente, ahí el texto menciona que la singularidad podría llevar a una explosión de inteligencia donde las máquinas se diseñarían y mejorarían a sí mismas. Pregunta 2. ¿Es incompatible con la información del texto sostener que La D. muy bien, de dado? La convergencia de los valores humanos con una IA superinteligente es indeseable. Efectivamente, Nick Bostrom afirma que hay riesgos existenciales generados por una IA superinteligente si sus objetivos no están perfectamente alineados con los valores humanos. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a desarrollo de textos completos. Vienen entonces los textos dialécticos a continuación. Tenemos el primer texto y luego el texto 1A y luego el texto 1B. Vamos por favor con el primero, luego el segundo y vamos resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, nos dice la pregunta 1, ambos textos se centran en discutir. Ambos textos se centran en discutir, o cuál es el tema polémico de ambos textos. La A. A ver, alternativa A. A ver, hay que revisar, por favor. La respuesta sería C. La naturaleza dual de las redes sociales en relación con los procesos democráticos. Y es que vemos que los dos textos abordan cómo las redes sociales afectan la democracia. Un texto lo aborda desde una perspectiva positiva, ¿no? Lo positivo de las redes sociales, mientras que el otro texto aborda también, ¿no? Cómo repercute las redes sociales en los procesos democráticos desde una mirada negativa. Por eso decimos C, la naturaleza dual, ¿no? Como muchas herramientas, medios, ¿no? Es decir, puede usarse de manera positiva o de manera negativa también, ¿no? Pregunta 2. ¿Es compatible con lo afirmado en el texto A sostener que una de las principales contribuciones de las redes sociales a la democracia es... La B. Ok, B. La facilitación de la organización y la difusión de los movimientos sociales. Efectivamente, el texto A explícitamente menciona que las redes sociales facilitan una participación ciudadana sin precedentes y que los movimientos sociales y las protestas se originan y también en este caso eh, permiten organizarse, ¿no? Y amplificarse también. Pregunta 3. Se infiere que la expresión cámaras de eco en el texto B se refiere a un fenómeno por el que los usuarios, A. a ver, revisamos.
Tiene que ver con que estas redes sociales nos llevan a que finalmente apostemos, creamos en función de nuestros gustos, nuestros intereses. ¿Cuál sería? Alternativa D. Son expuestos a información que confirma sus creencias existentes. Es decir, la idea de eco sugiere que los algoritmos de las redes sociales reflejan, ¿no? Porque es la información que de alguna manera nos sale, ¿no? Reflejan las preferencias de los usuarios al mostrarles contenidos que refuerzan sus creencias ya existentes, ¿no? No todos tenemos, ¿no? Acceso el acceso sí, pero la información, ¿no? Que tenemos ya ahí, ¿no? En las redes sociales tiene que ver con nuestras búsquedas, nuestros intereses, ¿no? Nuestras creencias, en este caso existentes. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas recoge una afirmación compatible con lo que propone el texto B? Tendríamos respuesta. Sería enano. El activismo facilita en línea y sustituye y desvirtúa la protesta real en las calles. Efectivamente, el texto B habla de un activismo de sillón, es decir, que los usuarios creen haber participado activamente en política por escribir un comentario en alguna red social. Pregunta 5. A partir del último párrafo del texto B, ¿se puede inferir que el diseño algorítmico de las redes sociales
A ver, respuesta a la pregunta 5. Nada. Sería respuesta D de dado. Prioriza el contenido amarillista para mantener la atención de los usuarios. Efectivamente, ahí el último párrafo, ¿no? El texto B explica que las plataformas priorizan el contenido que genera mayor interacción, lo que a menudo significa, pues, contenido emocionalmente cargado o divisivo, ¿no? En este caso, pues, el particular contenido amarillista, ¿no? Eso es lo que priorizan porque es lo que finalmente, por resultados en este y en otros medios de comunicación, es lo que tiene más audiencia, más sintonía, más interés. Muy bien, vamos entonces ahora a la sección B. Tenemos los textos dialécticos, texto 1 y texto 2. Vamos por favor leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, vemos primera pregunta, nos dice cuál es el tema central del texto. La D. Muy bien, de dado. La percepción antagónica del hombre y la mujer sobre el amor, ¿no? Y es que el autor sostiene fundamentalmente eso, que el hombre y la mujer tienen una visión diferente respecto al amor. Muy bien, pregunta 2. El vocablo abandona connota. La C. Muy bien. C. Entrega. La mujer se abandona, es decir, se entrega de forma absoluta. Por eso para la pregunta 2 tenemos respuesta C. Pregunta número 3. ¿Es incompatible aseverar que el amor del hombre... La D. No, a ver, revisamos. Váyanse de acuerdo al tema, acuérdense. La B. No, a ver. Váyanse de acuerdo al tema, pero en relación a lo que nos plantea la pregunta, ¿no? Acá nos dice, es incompatible aseverar que el amor del hombre... La B. No, a ver, revisamos. La A. Muy bien. A. Implica la entrega irrestricta, es decir, sin límites, hacia su amada. No, la A es totalmente incompatible, porque según el autor, el hombre no renuncia absolutamente a sus derechos. Muy bien. Pregunta 4. Se desprende del texto que para la mujer... La B. A ver, revisamos. Acuérdense del tema, de la idea. Sería alternativa. Si un... A ver, se desprende del texto que para la mujer
Si en el texto se repite que el amor para la mujer es entrega absoluta, entonces, ¿qué se desprende del texto? Alternativa. El texto nos dice, para la mujer el amor implica una entrega total, irrestricta, sin límites. Entonces, se deduce del texto que para la mujer La C. la C, una entrega condicionada, es decir, con límites, ¿no? Sería motivo de vergüenza. De acuerdo, efectivamente, con el texto, la mujer entiende el amor como una perfecta entrega, ¿no? Del cuerpo y del alma sin limitaciones ni reservas. Entonces, esto va en línea, ¿no? Con la alternativa C, ¿no? La C se desprende, no se deduce de eso central que nos plantea el autor. Pregunta 5. Si un hombre se entregara perfectamente en cuerpo y alma al amar, entonces, La B. muy bien, B de bueno. El autor consideraría que tal individuo se ha envilecido. Y es que, según el autor, un hombre que ama como mujer se convierte en esclavo, es decir, se degradaría, ¿no? Muy bien, por eso tenemos B de bueno. Ok, chicos, vamos entonces ahora al texto siguiente, texto 2. Por favor, leemos y resolvemos. Adelante.
Oh, ¿qué pasó? Muy bien, vemos la pregunta número 1. El vocablo embestida implica, Dado. a ver, revisamos. Acuérdense que tienen que irse al texto e inferir a partir de lo que dice la palabra en el texto. La E. Sería ofensiva. El acto terrorista de Bataclan constituye pues un ataque contra los valores de la Ilustración. Pregunta número 2. ¿Cuál es la idea principal? La A. Ok. A. El ensañamiento del Estado Islámico contra Francia se debe también a que ésta constituye un símbolo de los valores de la civilización occidental. Y efectivamente, ¿no? Acá tenemos que la A, bueno, concentra efectivamente, ¿no? El tema central del texto también. Pregunta 3. Se infiere que el Estado Islámico
A ver, respuesta a la pregunta 3. Se infiere que el Estado Islámico se opone al régimen de Bashar al-Assad. Ahí en el texto se afirma que el ataque del Estado Islámico a Francia por razones únicamente militares, bueno, es un tanto contradictorio, ¿no? Ya que Francia ha venido luchando contra Bashar al-Assad, ¿no? Por eso tenemos alternativa C. Pregunta 4. ¿Es incompatible aseverar que Francia, La D. ok, alternativa D de dado, es el país que más atacó por vía aérea al Estado Islámico? Bueno, esto es incompatible, ¿no? Francia es responsable de solo un 4% del total de ofensivas aéreas contra el Estado Islámico. Pregunta número 5. Si Francia no fuera un símbolo de la secularidad en Occidente, entonces, La B. muy bien, B de bueno, no sería el objetivo preferido del Estado Islámico. Y es que Francia efectivamente es el objetivo principal del Estado Islámico. Entre otras cosas, bueno, por su vinculación, ¿no? Su apego al laicismo, que es algo que contraría pues al Islam radical. Vamos ahora entonces al último texto en español, texto 3. Adelante, chicos.
Muy bien, chicos, vamos a ver, por favor, las claves de este texto 3. Tomen nota, por favor. Pregunta 1, dado. Pregunta 2, pregunta 3, A. Pregunta 4, casa. Pregunta 5, enano. El último passage o texto en inglés, pregunta 1, casa. Pregunta 2, enano. Pregunta 3, casa. Pregunta 4, dado. Y pregunta 5, A. Bueno, con esto cerramos la sesión correspondiente al día de hoy, no sin antes pedirles que revisen, porque son preguntas también cotidianas, ¿no? El tema que hemos visto ahora, sobre todo el tema de compatibilidad e incompatibilidad literal, ¿no? Para que eso de alguna manera quede un poco más claro. Chicos, les agradezco su atención. Nos encontramos la siguiente sesión. Gracias.